Yo soy Alexander Ortiz Ocaña, soy docente investigador en el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. Dirijo el grupo de investigación Epistemología y Educación, y las reflexiones que vamos a hacer en el día de hoy y mañana sobre los modelos pedagógicos y las teorías del aprendizaje son resultados de investigaciones que hemos realizado al interior de este grupo de investigación. Hay una confusión con relación a cuáles son los modelos pedagógicos, una confusión que yo denomino error epistémico, y también hay una confusión entre la relación entre los modelos pedagógicos y las teorías del aprendizaje, y una confusión entre lo que es un modelo pedagógico general, universal, y lo que tiene que ver con el modelo pedagógico de una institución educativa. Entonces, esas tres ideas son las que yo pretendo deconstruir con esta conferencia, porque ya lo hemos hecho en las investigaciones, incluso hemos publicado los libros, ustedes lo van a ver, los libros resultado de esas investigaciones. Entonces, la conferencia se inscribe en el debate académico nacional e internacional sobre los modelos pedagógicos, y pretendemos plantear esas tres ideas conclusivas. La relación que hay entre modelo pedagógico y teoría del aprendizaje, cuáles son realmente los modelos pedagógicos que han proliferado a lo largo de la historia de la educación, porque pensamos que hay dificultad con eso, y distinguir lo que es un modelo pedagógico general, universal, de lo que es un modelo pedagógico de la institución educativa. Esas son las tres principales ideas que vamos a trabajar. En alguna ocasión, como parte del trabajo del grupo de investigación, nosotros publicamos un libro que le llamamos El arte de enseñar. El arte de enseñar, porque entendemos que la enseñanza es un arte. A nosotros en la licenciatura en educación siempre nos dijeron que la pedagogía, que la didáctica son ciencias de la educación, y eso es cierto, pero también pensamos que no basta con ser un científico para educar con calidad, se necesita también ser un artista, y el maestro, la maestra es un artista, porque cuando está en el salón de clase o en el espacio de enseñanza-aprendizaje con los niños y niñas, tiene que dejar los problemas que tiene en su casa y llegar a la institución educativa con un desdoblamiento de su personalidad, porque no puede mostrarle al niño y a la niña los problemas que tiene, y eso tiene que ver con los modelos pedagógicos, con los modelos didácticos y con la personalidad también del profesor. Entonces, cuando nosotros trabajamos esta idea del arte de enseñar, en la que hablábamos de cómo diseñar programas de asignatura, cómo diseñar clases, nosotros hacíamos la siguiente reflexión, o yo me hacía la siguiente pregunta: ¿qué teoría del aprendizaje y modelo pedagógico subyacen mi práctica formativa? Y es una pregunta que yo invito a que ustedes también se la formulen. ¿Cuál es la teoría del aprendizaje y el modelo pedagógico que subyace mi práctica de formación? En mi cotidianidad, en mi quehacer formativo cotidiano, ¿qué teoría de aprendizaje yo estoy utilizando? ¿Qué modelo pedagógico yo estoy utilizando? Es muy importante saberlo, porque el proceso de formación, lo que hace un maestro en su formación, es una actividad que tiene que ser reflexiva, es una actividad que es autoconfigurativa. El maestro autoconfigura su quehacer pedagógico cotidiano. Y una forma de autoconfigurarlo es saber científicamente, saber epistémicamente, con rigor científico, qué es lo que yo hago, en qué autores yo me sustento. La práctica pedagógica que yo estoy llevando a cabo, ¿por qué la hago así y no de otra manera? ¿Es una práctica empírica, es una práctica espontánea, es una práctica improvisada, anárquica, o es una práctica científica, epistémica, que yo sé conscientemente en qué postulados teóricos epistémicos de las ciencias de la educación, de la pedagogía, yo me estoy sustentando? Entonces, yo me hice esa pregunta a mí mismo, porque también soy maestro, también soy profesor y formador y capacitador de maestros. Porque habíamos planteado inicialmente una idea general, el arte de enseñar, pero desde una universalidad. ¿Cómo debe enseñar un maestro en general?
habíamos planteado esta idea, pero consultando la literatura educativa, desde que surgen las primeras ideas pedagógicas en el inicio del siglo XVII con Juan Amos Comenius. Ustedes recordarán que Juan Amos Comenius en 1630 es que publica el libro Didáctica Magna, inicio del siglo XVII. Ahí empiezan las ciencias de la educación, ahí empieza la pedagogía a funcionar. Adelante. Pudiéramos decir que Juan Amos Comenius es el creador de la pedagogía y de la didáctica como ciencia, porque fue el primero que planteó, aquí hay una silla, mira, fue el primero que planteó cómo debemos nosotros educar, cómo debemos enseñar a una persona. Pero cuando Juan Amos Comenius plantea su didáctica magna, no existía todavía un desarrollo de la ciencia psicológica, de la psicología, de las teorías del desarrollo humano, de las teorías del aprendizaje, pero ahí empezó la cuestión pedagógica y didáctica con Juan Amos Comenius. Después Rousseau planteó una idea contraria a la de Comenius y vinieron otros pedagogos que vamos a analizar, Pestalozzi, Freinet, y distintos pedagogos y distintos psicólogos que trabajaron lo que tiene que ver con el campo de la educación. Entonces aquí en el arte de enseñar, yo lo que hago es plantear una propuesta de cómo enseñar, independientemente del modelo pedagógico que utilice la institución educativa. Y ya aquí estoy hablando de modelo pedagógico en singular. Existe un modelo pedagógico en singular que es el que utiliza cada institución educativa. Independientemente, el maestro debe tener unos postulados para enseñar, independientemente de los modelos pedagógicos que han proliferado a lo largo de la historia de la educación. Entonces aquí ya hablo en plural. Los modelos pedagógicos, cuando me refiero a la historia de la educación, y el modelo pedagógico de la institución educativa cuando me refiero a un colegio. No sé si alcanzan a darse cuenta de la sutileza. Por lo menos los modelos tradicionales, escuela nueva, todo eso, ¿cómo lo llevan en sus colegios? Exacto, existen modelos universales que los vamos a analizar, cómo en una institución educativa se lleva a cabo un modelo particular. Pero la institución educativa somos los maestros, no es las cuatro paredes, no es la estructura de cemento, arena y gravilla, ¿verdad? La institución educativa somos nosotros, quiere decir que los modelos pedagógicos subyacen la práctica formativa. Por eso es esa la pregunta con la que iniciamos. ¿Qué teoría del aprendizaje y modelo pedagógico subyacen mi práctica formativa? Y ya ustedes ahora, aunque yo no les diga, escríbanlo ahí, ya ustedes están pensando en cuál es la teoría del aprendizaje y el modelo pedagógico que subyace la práctica. Pero como existen tantos, con tantos nombres, distintas taxonomías, distintas tipologías y clasificaciones de distintos autores, y como yo no he dicho entonces cuál es la taxonomía que yo traigo, de pronto usted todavía no lo escribe con ese nombre, aunque la persona mencionaba dos, hablaba de la pedagogía tradicional y de la escuela nueva. Existen otros, decenas, y vamos a ver por qué existen decenas y qué autores los están planteando, pero ya debemos ubicarnos ahí. ¿Cuál es la teoría del aprendizaje y el modelo pedagógico que subyace en mi práctica formativa? Esa es una pregunta que nosotros los maestros debemos hacernos. Porque si yo conozco bien en qué modelo pedagógico y en qué teoría me estoy sustentando, pues voy a desarrollar mejor mi labor pedagógica, mi labor académica la voy a hacer mejor, con una mejor calidad. Cuando yo me hice en el grupo de investigación esa pregunta, empezamos entonces a desarrollar una investigación-acción en toda Colombia. Esa investigación-acción la hicimos en 80 instituciones educativas de todo el país. Y el resultado de esa investigación-acción fueron estos dos libros. Uno denominado Modelos Pedagógicos y Teorías del Aprendizaje. Y miren que cuando yo hago la pregunta, ¿qué teoría del aprendizaje y modelo pedagógico subyace en mi práctica formativa? Ya estoy haciendo una distinción entre teoría del aprendizaje y modelo pedagógico. Ya estoy asumiendo de que no son lo mismo. Y vamos a demostrar con la conferencia, y esa es la primera conclusión a la que vamos a llegar con la conferencia, de las tres que le planteé, que en la práctica pedagógica, en la práctica cotidiana, a veces se confunden estos dos términos, estas dos propuestas, y se utilizan indistintamente los modelos pedagógicos y las teorías del aprendizaje. En este libro nosotros ya hacemos la división, modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje, o sea que son dos distintos. Eso quiere decir que parece que en nuestra concepción, o parece no, en nuestra concepción,
No son lo mismo los modelos pedagógicos que las teorías del aprendizaje. Y debemos hacer esa distinción. Ambos nosotros los utilizamos en nuestra práctica formativa, pero son diferentes. Y en esta segunda propuesta planteamos un manual para elaborar el modelo pedagógico de la institución educativa. Y en ese manual también analizamos los modelos pedagógicos y las teorías del aprendizaje, pero ya al interior de una institución. Aquí lo vemos de una manera más general, como cultura general, y aquí lo vemos ya los modelos pedagógicos y las teorías del aprendizaje aplicadas a una institución educativa en el modelo pedagógico de la institución. Miren que aquí hablamos en singular. Manual para elaborar el modelo pedagógico de la institución educativa. Pero para elaborar el modelo pedagógico de la institución educativa tengo que conocer los modelos pedagógicos y las teorías del aprendizaje, entre otros aspectos. Quiere decir que estos modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje que hablamos aquí en plural, disculpen, se aplican acá en la institución educativa en singular, al interior de la institución. ¿De dónde sacamos nosotros la propuesta de modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje? En el año 2003, la UNESCO, por primera vez, en una de las tantas publicaciones que sacan cada año, planteó las 5 dimensiones de la calidad educativa. ¿Cuáles son los 5 aspectos que hay que tener en cuenta que ellos llamaron dimensiones para la calidad de la educación? En esa ocasión la UNESCO habló de la equidad. En efecto, no hay calidad de la educación sin equidad. Todavía hoy estamos hablando de la equidad como un factor de calidad educativa. También se planteó en ese momento el talento humano, las personas, los estudiantes, los profesores, los directivos docentes. A la importancia de la capacitación del talento humano, las personas. Quiere decir que la calidad educativa está asociada a la personalidad de los actores educativos, las personas que participan en una institución educativa. Se habló también de los recursos físicos. Los recursos físicos son importantes para la calidad de la educación, pero no son lo único. También la equidad, también el talento humano. Se habló por primera vez del aprendizaje. Antes del año 2003 se hablaba más de la enseñanza. A partir del año 2003 se comenzó a hablar más del aprendizaje. O sea que son 2 procesos que nosotros lideramos, la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza es un proceso, es una actividad que lleva a cabo el maestro. El aprendizaje es un proceso, es una actividad que lleva a cabo el estudiante. Pero en una clase, en un proceso formativo, hay una interpenetración entre la enseñanza y el aprendizaje. El profesor enseña y aprende. El estudiante aprende y enseña. El profesor aprende enseñando. El estudiante enseña aprendiendo. No quiere decir que el profesor solamente enseña y el estudiante solamente aprende, sino que la actividad que hace el profesor se llama enseñanza y la actividad que hace el estudiante se llama aprendizaje. Pero el estudiante, como está aprendiendo y habla, ya está enseñando. Y el profesor, cuando está enseñando y escucha al estudiante, está aprendiendo. Aquí mismo lo vemos. O sea, la actividad que yo estoy haciendo se llama enseñanza, la actividad que ustedes están haciendo se llama aprendizaje. Pero cuando la profesora habló y dijo la pedagogía tradicional y la escuela nueva, ya todos estamos aprendiendo. Siempre que una persona hable, los demás escuchen, el que habla está enseñando, el que escucha está aprendiendo. Algo está aprendiendo de lo que está diciendo la otra persona. Y la quinta dimensión que introdujo la UNESCO en ese año fue el currículo. Por primera vez, y por eso está con otro color, se reconoce el currículo como un factor de calidad. Entonces nosotros en esta conferencia taller queremos imbricar, armonizar los modelos pedagógicos y las teorías del aprendizaje en el marco del currículo de la institución. O sea, no podemos hablar de currículo sin hablar de modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje. Y no podemos hablar de modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje sin hablar de currículo. Existe una estrecha relación entre los modelos pedagógicos, las teorías del aprendizaje y el currículo. Existe una estrecha relación entre el currículo y los modelos pedagógicos, las teorías del aprendizaje. No son lo mismo, pero están estrechamente relacionados. Para hablar de modelo pedagógico, teoría del aprendizaje y currículo, hay que hablar en primer lugar de la educación. La educación. ¿Qué es la educación? La educación es una actividad práctica,
una actividad práctica que desarrollamos los seres humanos. Los seres humanos somos los únicos que educamos, los únicos seres vivos que educamos. Ningún otro ser vivo se educa, ni un gato, ni un perro, ni un caballo, ni un gallo, ni una paloma. O sea, los procesos educativos son humanos. Por eso cuando uno habla de educación humanizada, de pedagogía humanizada, es una tautología, es una redundancia, porque toda educación y toda pedagogía es humanizada, es antropológica, es humanizada en el sentido de que la realizan los seres humanos. No hay educación sin ser humano. O sea, toda educación se realiza por seres humanos y por eso la educación se realiza en la sociedad. Pero la educación no es una ciencia, como algunos autores dicen. La educación es un acto práctico, una actividad práctica que realizan las personas. Cuando dos personas conversan, ya ahí hay un acto educativo, existan escuelas o no. Miren que la escuela surge en el siglo XVII. Antes de surgir la escuela, ya existía la educación, desde que surge el ser humano. La educación surge primero, la escuela surge después. La educación es una actividad práctica, pero los seres humanos como seres vivos desarrollamos esa actividad práctica y en el desarrollo de la actividad práctica configuramos teorías, conceptos. Los seres vivos somos los únicos seres que vivimos con conceptos, con teoría. No podemos vivir sin conceptos, sin el lenguaje, sin la palabra, sin el símbolo, sin el sentido, sin el código. Y cuando nosotros codificamos, teorizamos, conceptualizamos nuestra actividad práctica, configuramos la ciencia, lo que llamamos ciencia. Entonces hay muchas ciencias que han estudiado la educación. Dentro de ellas tenemos la antropología, la sociología, la psicología, la economía, la filosofía, la historia, que son las que entran dentro del campo denominado ciencias de la educación. La principal ciencia que ha estudiado la educación es la pedagogía. Entonces, cuando nosotros decimos modelos pedagógicos, nos estamos refiriendo a la pedagogía. Y de hecho, no es lo mismo entonces modelo pedagógico que modelo psicológico, que modelo sociológico, que modelo filosófico, que modelo antropológico, que modelo psicológico, que modelo didáctico, que son las distintas teorías de la educación. Ahí es donde está la confusión, que a los modelos pedagógicos también los confundimos con los modelos psicológicos o con los modelos didácticos o con los modelos sociológicos o con los modelos antropológicos. Como existen múltiples teorías científicas, como existen múltiples ciencias de la educación, entonces existen distintos modelos. ¿Qué es el modelo? El modelo es una representación teórica de la práctica. El modelo no es la realidad. El modelo es lo que debería ser la realidad. El modelo expresa, como la palabra lo dice, modelo, un modelo. O sea, es lo que debe ser, es lo ideal. No necesariamente es lo que es en realidad. Si yo hablo de modelo pedagógico, se refiere a la forma en que yo debo formar. ¿Por qué se refiere a la forma en que yo debo formar? Porque la pedagogía, que es la ciencia de la educación, estudia la formación del ser humano. O sea, la pedagogía es la ciencia que estudia la educación y la formación del ser humano. Existan escuelas o no. Ahora, cuando yo me propongo educar a un ser humano en una escuela, cuando la educación es institucionalizada, entonces ya empezamos a hablar de didáctica. Cuando la educación se institucionaliza, yo hablo entonces de didáctica. Y la didáctica es la ciencia que estudia la enseñanza y el aprendizaje. La pedagogía estudia la formación y la didáctica estudia la enseñanza y el aprendizaje. Cuando yo aplico la didáctica en una escuela, o sea, cuando institucionalizo la educación, entonces yo tengo que organizar la educación en la escuela. Y cuando yo organizo la educación en la escuela, eso lo hago a través del currículo. Por eso es importante lo que plantea la UNESCO, de que el currículo es una dimensión de la calidad educativa, porque yo tengo que organizar la educación a través de la pedagogía, a través de la didáctica, mediante el currículo. Esa es la relación entre educación, pedagogía o formación, currículo y didáctica.
Ahora, yo propongo que cuando analicemos el currículo en una escuela, como el currículo implica holísticamente todas las actividades que se llevan a cabo en una institución, todas las actividades formativas que se desarrollan en una institución son currículo. O sea, el currículo representa todas las actividades de formación que se lleven a cabo en una escuela, sean dentro de la escuela o no, sean dentro del salón de clase o fuera del salón de clase, sean dentro de la escuela o fuera de la escuela. Cualquier actividad formativa que se lleve a cabo es currículo. Entonces yo propongo que el currículo se analice a través de dos dimensiones, que yo denomino la dimensión estática y la dimensión dinámica. Estas dos dimensiones están estrechamente relacionadas, la dimensión estática y la dimensión dinámica. Estática no significa que es rígido, estática significa que es más estable, que el currículo es más estable en el tiempo. Y dinámica significa que el currículo se mueve más, se modifica más en el tiempo. Observen que no es que sean dos currículos, el currículo es solo uno. Hay autores que hablan de tipos de currículo y dicen, hay dos currículos, un currículo estático y un currículo dinámico. No, porque eso sería fragmentar la escuela, fragmentar al ser humano, y el ser humano es holístico, global, integral, no podemos fragmentarlo. Entonces el currículo tampoco podemos fragmentarlo, el currículo es uno, pero tiene dos dimensiones, la estática y la dinámica, que me permiten analizarlo, estudiarlo, comprenderlo. Estas dos dimensiones se configuran en una escuela a través de los niveles del currículo. Cada dimensión tiene niveles. La dimensión estática tiene dos niveles, que son el macrocurricular y el mesocurricular. Y la dimensión dinámica tiene un nivel, que es el nivel microcurricular. O sea que tenemos tres niveles del currículo: el macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. Estos tres niveles están, como ustedes pueden ver en el esquema, estrechamente relacionados, están interconectados, no están fragmentados. Son tres niveles. Hay autores que hablan de tipos de currículo y hablan de tres currículos. Adelante. Hablan de tres currículos: el macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. Pero no son tres, es solo uno. Un solo currículo que se estructura en tres niveles: el macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. Esos tres niveles del currículo se diseñan, se desarrollan y se evalúan. O sea que el currículo, yo pudiera decir que se mueve, vive, se materializa, transita por tres fases, tres etapas: la etapa del diseño, la etapa del desarrollo y la etapa de la evaluación. Esto es importante para comprender el tema de los modelos pedagógicos, cómo se relaciona en el currículo los modelos pedagógicos. Entonces aquí es donde entra a jugar un papel esencial lo que mencionábamos al inicio, el modelo pedagógico. El modelo pedagógico como documento del macrocurrículo. Entonces el modelo pedagógico en la escuela es un proceso macrocurricular, pero el modelo pedagógico está asociado, como decía la profesora, al PEI, al proyecto educativo de la institución, y también está asociado a los acuerdos de convivencia, al plan de estudio, al sistema de evaluación y al plan de mejora. O sea que aquí nosotros pudiéramos hablar de 6 documentos macrocurriculares. Cuando hablamos de documentos macrocurriculares serían 6: el modelo pedagógico, el PEI, el plan de estudio, los acuerdos de convivencia, el sistema de evaluación y el plan de mejora. Con estos documentos macrocurriculares se crean las condiciones para el mesocurrículo. Miren que con los documentos macrocurriculares se crean las condiciones para el mesocurrículo. ¿Qué es el mesocurrículo? Los programas de área y los programas de asignatura. Los programas de área y asignatura. Y con estos documentos macrocurriculares y con estos mesocurriculares se crean las condiciones para el microcurrículo, que es la clase. O sea que el modelo pedagógico se concreta en la clase. Si yo entro a observar la clase de un maestro, que estoy observando el microcurrículo
yo puedo observar en el microcurrículo qué modelo pedagógico subyace, qué teoría del aprendizaje subyace. Por eso hacíamos esa pregunta al inicio. ¿Cuáles son las teorías del aprendizaje y los modelos pedagógicos que subyacen mi práctica formativa? Porque esos modelos pedagógicos y esas teorías del aprendizaje son los que permiten orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los procesos de enseñanza y aprendizaje se llevan a cabo a través de toda esta dinámica curricular. Hasta ahí alguna duda, pregunta, reflexión por parte de ustedes. Algo que no haya quedado claro, algo que quieran plantear, alguna pregunta que quieran hacer, alguna reflexión que quieran hacer sobre ese modelo curricular que estamos planteando. Se organiza en 3 niveles y se organiza en documentos curriculares que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se diseña, se desarrolla y se evalúa. Diseñarlo es planearlo, organizarlo. Se desarrolla, se ejecuta, se pone en práctica y se evalúa. Son las 3 fases o etapas del currículo. Cuando aplicamos el currículo, nosotros lo hacemos para lograr una configuración holística del estudiante. O sea, para lograr que el estudiante se forme y se desarrolle integralmente. Lograr en el estudiante una formación global, no una formación parcelada. Una formación global en todas sus dimensiones. En la dimensión cognitiva, intelectual, en la dimensión afectiva, emocional, que es la más importante, y en la dimensión praxeológica instrumental. Esa configuración holística del estudiante, nosotros la logramos en la práctica escolar. O sea, en el proceso de educación. Pero como yo decía ahorita, los seres humanos somos los únicos seres vivos que vivimos nuestra práctica a través de conceptos, a través de teorías, a través del lenguaje. Eso es lo que nos diferencia de los animales no humanos. Los animales no humanos viven su práctica de manera instintiva, a través de instinto, y no utilizan para vivir conceptos. Nosotros sí utilizamos conceptos, teorías, lenguaje, códigos, símbolos, imágenes, para poder vivir. Le damos sentido a lo que hacemos. Los animales no humanos, que sepamos por la ciencia, no le dan sentido a lo que hacen. Sencillamente viven su vida y ya. Y por eso no sufren. Son más felices que nosotros. Nosotros sufrimos y sentimos dolor porque vivimos en teoría, en lenguaje, en conceptos. Nuestra práctica es vivida por los conceptos. Entonces le damos sentido a todo lo que hacemos. Y como le damos sentido a lo que hacemos, sufrimos, nos causan dolor determinadas cosas, ¿cierto? Y nos causa felicidad determinadas cosas, porque significamos, le damos un significado, un sentido a las cosas que nos suceden a nosotros, pero en realidad las cosas que suceden no tienen sentido por sí solas, no tienen significado. Uno dice, la lluvia, ¿es buena o es mala? Depende del significado, del sentido que le dé la persona. Llueve y de pronto para un campesino es bueno porque va a labrar su tierra, va a sembrar. De pronto para usted, si va a salir para una fiesta, pues es malo porque llovió y ya le dañó el plan. Entonces fíjate que le damos sentido, le damos significado a las actividades prácticas, y por eso los seres humanos no podemos vivir en la práctica sin teorías, sin teorías. Esas teorías son científicas y en el caso de la educación son las que nosotros llamamos ciencias de la educación, que mencionamos ahorita. Porque la educabilidad es una cualidad humana. Pero yo digo que la educabilidad es una cualidad humana por el lenguaje. El lenguaje, o sea, vivir en el lenguaje hablado de palabras, porque los animales tienen su lenguaje también, pero es distinto al nuestro. Vivir en el lenguaje es lo que nos permite educarnos, es lo que estamos aquí. Si no viviéramos en el lenguaje, no estuviéramos en esta capacitación, pues cómo yo le voy a hablar a ustedes de modelos pedagógicos, cómo vamos a conversar nosotros de modelos pedagógicos si no hubiera un lenguaje. La misma palabra modelo pedagógico, ella en sí mismo es un modelo, es un lenguaje, es un código que utilizamos para entendernos. Si yo le hablo a un ingeniero, a un médico de modelo pedagógico, de pronto no entiende lo que es. Solamente los maestros podemos entender qué es eso. Entonces, le asignamos a lo que hacemos un concepto, un código, un símbolo, un sentido.
Entonces el modelo pedagógico es un sentido, es un código, es un símbolo. Y se van configurando hasta llegar a las ciencias de la educación. De todas las ciencias de la educación que mencionamos al inicio, hay dos que son las que más han avanzado en comprender la educación, en comprender el acto educativo. Esas dos ciencias son la psicología a través de las escuelas psicológicas y la pedagogía a través de las escuelas pedagógicas. Pero la pedagogía ha surgido a través de las escuelas psicológicas. Miren la flecha. La pedagogía se configura después que la psicología. La psicología estudia la mente humana. La psicología estudia el comportamiento de los seres humanos, la psique humana, la mente humana, el cerebro humano a través de la neuropsicología. Y la pedagogía estudia cómo formar a ese ser humano. Y para formar a ese ser humano tengo que tener en cuenta el funcionamiento del cerebro y el funcionamiento de la mente, del pensamiento. Eso lo vamos a ver también. Pero esto hay que tenerlo claro, que no es lo mismo psicología que pedagogía. Son dos ciencias que estudian la educación, pero cada una tiene su objeto. La pedagogía estudia la formación del ser humano, la psicología estudia el cerebro, la mente, el comportamiento humano, y yo cuando formo a un ser humano se supone que se comporte mejor, se supone que su mente se ha transformado. Hay una relación entre ellas, pero no son lo mismo. Entonces aquí viene también la discusión de la segunda idea que yo les dije que íbamos a analizar, la diferencia que hay y la distinción que hay entre teorías del aprendizaje y modelos pedagógicos. Porque la psicología, a través de las escuelas pedagógicas, creó, aportó a la historia de la humanidad las teorías del desarrollo de la personalidad. Miren que la psicología no habló de lo pedagógico, de lo formativo, habló del desarrollo. Desarrollo es una categoría psicológica que yo la transformo, la sustituyo por configuración. Porque desarrollo, cuando uno dice desarrollo, uno piensa en evolución, uno piensa en avance siempre, países desarrollados. Fulano se está desarrollando, esa empresa como se ha desarrollado, Santa Marta como se está desarrollando en los últimos 2 años. O sea, uno asocia desarrollo a evolución, a progreso, a avance, pero en la persona no siempre su personalidad se desarrolla en ese sentido. Pero la personalidad de nosotros sí se configura. Entonces, configuración no es lo mismo que desarrollo, porque desarrollo significa siempre progreso y configuración no. Nuestra personalidad es muy compleja. Los niños, los estudiantes, las niñas no siempre se desarrollan. A veces van hacia adelante, a veces van hacia atrás, retroceden, se estancan, van a la derecha, a la izquierda. Entonces, los niños se configuran, no se desarrollan. Pero la psicología empezó a hablar de desarrollo. Pero empezó a hablar de desarrollo porque quería el desarrollo del niño, pero el hecho de que lo quiera se queda en una intención solamente. El hecho de que yo quiera que el niño se desarrolle no quiere decir que él se desarrolle. Yo quiero que él se desarrolle, pero no basta con mi intención. Yo quiero que él se desarrolle, pero él lo que hace es que se autoconfigura. Y esa autoconfiguración puede ser que se desarrolle, pero puede ser que se estanque, puede ser que retroceda, ¿cierto? El desarrollo, digamos, de la personalidad de un sujeto se da como el vuelo de las mariposas. Puede ser hacia adelante, puede ser hacia atrás, puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, puede estar en el mismo lugar, puede estar a la izquierda, a la derecha, diagonal. Así vuelan las mariposas, así funciona y es la dinámica de un sujeto, de una persona. Para comprender a los niños hay que tener en cuenta eso, que no siempre él va hacia adelante. Pero la pedagogía, cuando observa estas teorías del desarrollo que aporta la psicología, la pedagogía dice, pero esas teorías yo las puedo utilizar. Esas teorías pueden ser tenidas en cuenta para la formación del ser humano. Y para que una persona se forme tiene que aprender. Entonces esas teorías son teorías del aprendizaje. Pero es la pedagogía quien dice que esas teorías del desarrollo pueden ser teorías del aprendizaje. Y a la vez la pedagogía dice, esas teorías del aprendizaje pueden ser la base para los modelos pedagógicos. Y aquí surge esta distinción entre modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje.
No es lo mismo los modelos pedagógicos que las teorías del aprendizaje. Los modelos pedagógicos los aporta la pedagogía. Las teorías del aprendizaje las aporta la psicología. Entonces, siempre que hablemos de teorías del aprendizaje, nos referimos a la psicología. Siempre que hablamos de modelos pedagógicos, nos referimos a la pedagogía. Esta es la segunda conclusión a la que llegamos en esta conferencia de la confusión que existe en la práctica pedagógica. Que vamos a ver que algunas teorías del aprendizaje que han sido aportadas desde la psicología, nosotros las confundimos y le decimos modelos pedagógicos. Le llamamos modelos pedagógicos sin serlo, sin serlo. De estas teorías del aprendizaje se derivan las corrientes psicológicas y de los modelos pedagógicos se derivan las corrientes pedagógicas. De esas corrientes psicológicas se derivan las tendencias psicológicas y de esas corrientes pedagógicas se derivan las tendencias pedagógicas. Entonces no es lo mismo una teoría que una corriente que una tendencia. No son lo mismo aunque están relacionadas. Varias tendencias forman una corriente. Varias corrientes forman una teoría. La teoría está integrada por corrientes y la corriente está integrada por tendencias. La tendencia es más concreta, más específica que la corriente. La corriente es más general que la tendencia. La corriente es más concreta, más específica que la teoría. La teoría es más general que la corriente. ¿Sí me hago entender? ¿Sí hay claridad? La teoría es lo más general. Entonces, una teoría está integrada por varias corrientes. Entonces, sí, puede ser definida así como lo macro. Entonces, una corriente puede ser como lo meso. Y una tendencia puede ser como lo micro, o sea, lo más específico. Varias tendencias forman una corriente. Varias corrientes forman una teoría. Quiere decir que una teoría está integrada por múltiples corrientes y múltiples tendencias. Eso es en la historia de la educación. Cuando nos ubicamos en la escuela, ¿qué hace la escuela? La escuela analiza todas las teorías, corrientes y tendencias psicológicas y todos los modelos, corrientes y tendencias pedagógicas. Y la escuela, como unidad, asume un enfoque pedagógico a través de una concepción didáctica. Entonces la escuela dice, yo analizo todo esto, pero voy a asumir una. Miren que digo asumir. Asumir no quiere decir adoptar. Quiere decir que la escuela configura su propio modelo pedagógico. Cuando la escuela configura su propio modelo pedagógico, no está necesariamente adoptando uno que existe. Puede asumir uno que exista. Yo puedo asumir una corriente, una tendencia que exista. Pero eso no quiere decir que tiene que ser así. O sea, la escuela analiza su contexto, analiza el medio, el entorno donde ella está, el tipo de ser humano que quiere formar, analiza todas las corrientes, teorías, tendencias que existen y dice, yo voy a configurar mi propio modelo pedagógico. Pero cuando la escuela configura su propio modelo pedagógico, puede quedarse con uno de los que existe y decir, bueno, mi modelo se relaciona con este que está aquí. Pero eso no quiere decir que yo adopte ese. Los modelos pedagógicos no se adoptan. Es un error adoptarlos, porque los modelos pedagógicos son universales. El modelo pedagógico de la escuela tiene que ser único, particular, singular, que responda al contexto de la escuela, porque no existen dos escuelas iguales. No existen dos escuelas que sean iguales, cada escuela tiene su cultura. Y ese enfoque pedagógico, esa concepción didáctica que la escuela asume, a nivel macrocurricular, la concreta en la clase a través de estrategias, métodos, técnicas y procedimientos, que tampoco son lo mismo. Cuando nosotros decimos voy a utilizar tal estrategia pedagógica, significa que esa estrategia está integrada por métodos. Y un método está integrado por técnica. Y una técnica está integrada por procedimiento. O sea, varios procedimientos forman una técnica, varias técnicas forman un método, varios métodos forman una estrategia. La estrategia es lo más general. O sea, que una estrategia está integrada por métodos, técnicas y procedimientos. Y yo puedo decirte, ¿qué procedimiento utilizas tú? ¿Qué técnica tú utilizas? ¿Qué método tú utilizas? ¿Qué estrategia utilizas? Y lo que hay que saber es el lugar que ocupa cada uno. O sea, que el procedimiento es lo más específico, lo más concreto. Después le sigue la técnica, después el método y después la estrategia. Entonces,
Cuando nosotros analizamos esta historia psicológica por aquí, cuando analizamos el desarrollo psicológico de la educación, llegamos a la conclusión de que, bueno, en el grupo de investigación, porque hay otras taxonomías, de que existen o han existido a lo largo de la historia de la psicología educativa 5 grandes teorías del desarrollo. 5 grandes teorías del desarrollo que pueden ser consideradas, aunque no lo son, teorías del aprendizaje. Y digo que no lo son porque los psicólogos que las propusieron no las propusieron solamente para la escuela. O sea, no las pensaron como teorías del aprendizaje. Las pensaron como teoría del desarrollo de una persona, de cómo se desarrolla una persona, vaya a la escuela o no. Ese es el caso de estas 5 grandes teorías. El conductismo, el humanismo, el cognitivismo, el constructivismo y la teoría histórico-cultural. El conductismo, la teoría conductista, principales representantes Skinner y Pavlov. Aquí podemos incluir también a Watson. Skinner, Pavlov y Watson fueron los 3 primeros que desarrollaron la teoría conductista. La psicología humanista, Carl Rogers y Abraham Maslow. La psicología cognitivista, Jerome Brunner y Robert Sternberg. La psicología constructivista, Jean Piaget, y la psicología histórico-cultural, Lev Vygotsky. Cada una de ellas es distinta. Cada una de ellas tiene sus características. Nosotros las conocemos porque las hemos estudiado en la licenciatura en educación, en los libros que hemos leído, a congresos donde hemos ido. Lo que quiero significar aquí es que estas teorías no son modelos pedagógicos. Esa es la primera discusión que damos en la comunidad académica con la literatura que está publicada. No son modelos pedagógicos, ¿por qué? Porque los que la proponen no son pedagogos y los que la proponen no proponen toda una concepción curricular para una escuela de cómo formar al niño y a la niña. Lo que ellos dicen es cómo se desarrolla una persona. Ahora, no son modelos pedagógicos, pero sí son importantes tenerlas en cuenta para los modelos pedagógicos. Porque como dijimos anteriormente, los modelos pedagógicos surgen de las teorías psicológicas. Entonces, como los modelos pedagógicos surgen de las teorías psicológicas, estas son las teorías psicológicas y son la base para los modelos pedagógicos. Miren el juego semántico. Son la base para los modelos pedagógicos, pero no son modelos pedagógicos ellas en sí mismas. Ahora, una escuela puede elaborar su modelo pedagógico y decir que su modelo pedagógico es constructivista. Lo puede hacer, pero eso no significa que el constructivismo de Jean Piaget sea un modelo pedagógico. Miren que ahí está la confusión. El modelo pedagógico de una escuela puede ser constructivismo, pero eso no significa que el constructivismo de Jean Piaget sea un modelo pedagógico. El constructivismo de Jean Piaget es un modelo psicológico, un modelo que expresa cómo se desarrolla una persona, porque él era psicólogo. Igual que Vygotsky, cómo se desarrolla una persona, cómo aprende una persona. Ahora, la pedagogía, la escuela, los modelos pedagógicos puede tomarlas, las puede tomar. Y por eso la pregunta decía, ¿cuáles son las teorías del aprendizaje y los modelos pedagógicos que subyacen en mi práctica formativa? Entonces, esa es la primera distinción que tenemos que hacer. Cada una tiene sus características. Conductismo se expresa. Lo más importante para el conductismo es la conducta del estudiante. El estímulo-respuesta. El profesor da un estímulo, el estudiante tiene que dar una respuesta. Se sustenta en desarrollar la memoria del estudiante y que el estudiante haga lo que el profesor quiere. Humanismo es todo lo contrario. O sea, buscar más bien los afectos, los valores, entender al estudiante, tener en cuenta las necesidades, los intereses del estudiante. El cognitivismo se enfoca más en la mente humana, en el pensamiento, en los conocimientos, en estimular en el estudiante las estructuras mentales, pero deja a un segundo plano la parte afectiva, tiene en cuenta nada más lo cognitivo. El constructivismo integra los dos. Piaget decía, no hay conocimiento sin amor. No hay conocimiento sin amor, o sea, integraba
los conocimientos con el componente afectivo. Y Vygotsky decía, no hay cognición sin afectividad. No hay cognición sin afectividad. O sea que los elementos cognitivos de aprendizaje de una persona tienen en su base los elementos afectivos. Piaget decía, el niño construye el conocimiento por sí mismo. Vygotsky decía, el niño es un ser histórico que aprende la cultura. Por eso decimos que son dos teorías distintas, más no significa que sean un modelo pedagógico. Ahorita en el espacio de preguntas y respuestas final vamos a profundizar más en este tema. Lo que quiero que vean aquí es que estas 5 teorías fueron la base, estas teorías del aprendizaje, para la configuración de los modelos pedagógicos. ¿Y cuáles son los modelos pedagógicos? Pues también hay múltiples. Y ojo, estas teorías son 5 porque en nuestro grupo de investigación hicimos esa taxonomía. Pero hay autores que dicen que son 7, que son 8, que son 4. O sea, siempre que hablemos de teorías del aprendizaje y de modelos pedagógicos hay que tener en cuenta el autor. ¿Quién es el autor que propone esa tipología, esa clasificación? Porque son decenas. Y todas las clasificaciones son decenas de teorías. Y lo que hacemos es agruparlas. Por ejemplo, entre Bruner y Stenberg hay diferencias. Entre Carl Rogers y Abraham Maslow hay diferencias, pero yo los agrupo dentro del humanismo. Bruner y Stenberg hay diferencias, pero yo los agrupo dentro del cognitivismo. Hay autores que plantean que Vygotsky es constructivista. Yo digo que no, porque Vygotsky más bien criticaba a Piaget. Lo que pasa es que Vygotsky, y además no puede ser constructivista porque Vygotsky, a pesar de que nacieron en el mismo año, 1896, Vygotsky muere en 1934, a los 38 años, muy joven, de tuberculosis en Rusia. En cambio, Piaget muere en el año 80, 1980. Piaget duró 84 años y Vygotsky duró 38 años, nada más. Entonces, Vygotsky no puede ser constructivista porque él no siguió toda la obra de Piaget. Miren que fallece a los 38 años. Y en esa época criticaba la obra de Vygotsky. Nada más duró 10 años haciendo ciencia, desde los 24 hasta los 30, desde los 28 hasta los 38 años. Y en esos 10 años publicó más de 250 artículos, más de 50 libros. O sea, tuvo una vida productiva muy intensa. Y en ese tiempo él criticaba lo que decía Piaget. Él decía, yo creo que los niños de Suiza son distintos a los niños de Rusia, porque en Rusia lo que yo he obtenido investigando con los niños es este resultado. Y Piaget estaba obteniendo otro resultado. Lo que pasa es que Piaget después cambió su concepción, su teoría, y cogió más la línea, o sus resultados se parecieron más después a lo que había obtenido Vygotsky. Pero yo no puedo decir por eso que Vygotsky es constructivista, porque nunca utilizó la palabra construcción. Vygotsky decía que el niño se apropia de la cultura de la sociedad. El enfoque de Vygotsky es más social. El enfoque de Piaget es más biológico, más genético. Miren que Piaget era biólogo, no era psicólogo, era biólogo. Él se convierte en psicólogo investigando a sus 2 hijas y a su sobrino Simon, que los investigó durante más de 40 años. O sea, él crea una teoría psicológica desde la biología. El enfoque de Piaget es más genetista. El niño construye el conocimiento. El enfoque de Vygotsky es más social. Pero los dos, Piaget, en uno de los años que publicaron una de las obras cumbre de Vygotsky, que se llama Pensamiento y Lenguaje, Piaget hizo el prólogo. Y Piaget dijo que si Vygotsky estuviese vivo, él se hubiera puesto de acuerdo con él. Porque se parecen mucho, pero no son lo mismo, por eso yo los presento separados. Pero son tipologías. O sea, son 5 porque en mi grupo de investigación lo decidimos así. Es una decisión que no es arbitraria tampoco, porque lo que tenemos en cuenta es la intención de cada una. ¿Cuál es la intención de los autores? Y según la intención de los autores, entonces nosotros las agrupamos. Incluso hay autores que le dan otro nombre, ¿verdad? Le dan otro nombre a cada una de las teorías. Lo más importante es saber que son varias. Aquí lo más importante es saber que son varias y que no son modelos pedagógicos. Dice que el desarrollo es la base para el aprendizaje. Eso significa que yo tengo que enseñarle al niño según su desarrollo. Entonces, de 0 a 1 tengo que hacer tal actividad. De 1 a 3 tengo que hacer tal actividad. De 3 a 5 tengo que hacer tal actividad. Vygotsky dice exactamente lo contrario.
Vygotsky dice que el aprendizaje es el que determina el desarrollo y que la enseñanza en la escuela debe orientarse al mañana, no al ayer. En el enfoque de Piaget, la enseñanza se orienta al ayer. En el enfoque de Vygotsky, la enseñanza se orienta al mañana. O sea, la estimulación del niño allá. Ahora, él no niega, Vygotsky no niega, que para que el niño aprenda, tiene que tener determinado nivel de desarrollo, porque el enfoque de Vygotsky es dialéctico. Él no niega que tiene que tener un determinado nivel de desarrollo el niño para yo poder enseñarle. Pero él dice que con ese aprendizaje, con esa enseñanza, yo lo estimulo y obtiene un desarrollo mayor. De ahí viene lo que hoy conocemos como estimulación temprana, desde que está embarazada la mamá, ir estimulándolo. O sea, es Vygotsky el que introduce eso porque el enfoque de Vygotsky es más social. Más social. Y el enfoque de Piaget es más biológico, es más estático. Más estático, tengo que esperar. Entonces, de 0 a 1 año voy a hacer tal cosa. Vygotsky dice, no, porque yo hago tal cosa de 0 a 1 año, pero si yo veo que el niño ya se ha desarrollado más, pues yo hago otra cosa más, diferente. O sea, lo puedo estimular más. Y ahí está la diferencia entre los dos grandes psicólogos. El esquema de Piaget es sujeto-objeto. El niño construye el conocimiento interactuando con un objeto. El enfoque de Vygotsky, el esquema de Vygotsky es sujeto. El niño se apropia de la cultura conversando con el otro. Y conversando con el otro yo puedo desarrollarlo. Por eso uno dice, los pedagogos decimos, basándonos en Vygotsky, que al niño hay que hablarle como adulto, no como niño. Ponte los papaticos. No, ponte los zapatos. Hablarle con el lenguaje de adulto, incluso aunque él no lo entienda. Papá, ¿qué estás haciendo? Voy para el trabajo, voy para la universidad. Tiene 2 años el niño y vive en la etapa prelingüística todavía. Está configurando su lenguaje. Voy para el trabajo, voy para la universidad, voy a dar clases, voy a Tucurinca. Anoche yo le decía a mi hijo, duérmete, papito, no a las 11 de la noche. Que me tengo que levantar a las 5 de la mañana, que mañana voy para Tucurinca. Cuando yo le digo Tucurinca, dice él, ¿mi curinca? ¿Me vas a dar mi curinca? ¿Qué es curinca, papá? Porque me dice que me vas a dar curinca, porque le digo, tú, curinca. Entonces, como yo le digo tú, él lo asocia como mí. Entonces yo le digo, tú curinca y él, mi curinca. ¿Qué es curinca? ¿Qué me vas a dar? Pero el hecho, aunque él no sepa lo que es, él está hablando, está preguntando. Y entonces yo me estoy orientando al mañana, no al ayer. Ahí yo soy más vygotskiano. O sea, de Piaget tomo algunas cosas, pero soy más vygotskiano. Me parece que el enfoque de Vygotsky es mucho más completo. Lástima que haya fallecido tan joven y que no pudo, o sea, su obra la desarrollaron sus discípulos. Ni Natalícina, Galperín, Leontiev, Sankos, Davidov, que son psicólogos rusos que siguieron desarrollando su obra, pero no tenían quizás la claridad que tenía Vygotsky. Por otro lado, la clasificación clásica es la clasificación de escuela pasiva y escuela activa. La escuela pasiva es la que propone el padre Ignacio Loyola. Y la escuela activa de Enrique Pichón Rivière, Paulo Freire, José Antonio Huergo, Enrique Pérez Luna. O sea, en la escuela pasiva el profesor es un sujeto, el estudiante es un objeto. El profesor es activo, el estudiante es pasivo. En la escuela activa es el estudiante el que es activo. Ahora, de esas dos hay también otras distinciones. De esas dos hay otras distinciones también. Por ejemplo, la primera clasificación que se hace de modelos pedagógicos se hizo en 1979, Louis Nott. Y Louis Nott propone 3 modelos pedagógicos que vamos a profundizar ahorita, que son el modelo pedagógico heteroestructurante, el modelo pedagógico autoestructurante y el modelo pedagógico interestructurante. El heteroestructurante es la escuela pasiva. El autoestructurante es la escuela activa. Y él dice que hay que combinarlo. Combinar el heteroestructurante con el autoestructurante y lograr un modelo interestructurante. Ahora yo me devuelvo a la clasificación. De todas maneras, la diapositiva ustedes la van a tener. Pero miren esto, eso fue en el año 1979. En el año 1995, un colombiano, Rafael Flores Ochoa, en su libro Pedagogía del Conocimiento, hizo esta clasificación de 5 modelos.
modelo pedagógico tradicional, modelo pedagógico conductista, modelo romántico, modelo desarrollista y modelo socialista. Entonces uno dice, ¿cuántos modelos son? Si alguien te pregunta cuántos modelos son, tú tienes que decir, bueno, según Flores Ochoa son 5. Pero según Louis Nott, que fue el primero que clasificó, son 3. Si seguimos viendo, vemos que Blanchard en el año 2002 propone una clasificación de 3 también, pero le dio otro nombre, modelo de educación que hace énfasis en los contenidos, modelo de educación que se centra en los efectos, modelo de educación que enfatiza el proceso. Y este que se centra en los contenidos es lo que conocemos como escuela pasiva, Ignacio Loyola. Es el modelo de la iglesia en general. Modelo de educación que enfatiza en el proceso, Pichon Rivière, Paulo Freire, la escuela activa. Modelo de educación que se centra en los efectos, aquí es lo que llamamos conductismo, el efecto. En 2 años después, en el año 2004, otro colombiano, Julián de Subiría, hace una clasificación de 4 modelos. Pero aquí hay algo interesante. Él dice, modelo pedagógico heteroestructurante. Se basa en Louis Nott. Modelo pedagógico autoestructurante de la escuela activa, Louis Nott. Y introduce modelo pedagógico autoestructurante y enfoque constructivista. Miren cómo coloca el constructivismo de Piaget acá como modelo pedagógico. Y él propone un modelo que él le llamó modelo pedagógico dialogante. Esa es otra clasificación. Su hermano Miguel de Subiría, en el grupo de Alberto Merani, propone 6. Pedagogía clásica, pedagogía moderna, pedagogía contemporánea, pedagogía funcional, pedagogía estructural cognitiva, pedagogía estructural cognitiva afectiva. Entonces miren que, ¿cuántos modelos son? Bueno, según Miguel de Subiría, 6, estos. Según Julián, 4, estos. Según Blanchard, 3, estos. Según Flores Ochoa, 5. Y según Louis Nott, que fue el primero, 3. Hay distintas clasificaciones. Nosotros en el grupo también hicimos clasificaciones, pero nos basamos en otras teorías del aprendizaje que también existen, que pueden ser corrientes, pueden ser tendencias. El aprendizaje por descubrimiento, de Jerome Brunner, el aprendizaje significativo de David Ausubel, las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la modificabilidad estructural cognitiva de Feuerstein. Estas 4 teorías no se enmarcan en ninguna de las 5 grandes teorías que yo mencionaba ahorita. O sea, ellos las proponen como teoría, pero pueden ser corrientes, pueden ser tendencias. En Colombia hay otros modelos pedagógicos que no están en aquellas clasificaciones, que se han creado por sí mismos, por los autores los han propuesto. La pedagogía conceptual de Miguel de Subiría, la pedagogía holística de la Escuela Transformadora de Giovanni Lafrancesco, la pedagogía dialogante de Julián de Subiría. Yo, siguiendo esta lógica de teorías del aprendizaje que han surgido y modelos pedagógicos que han surgido en Colombia, también a lo largo de los 12 años que yo llevo investigando en Colombia, he propuesto también distintos modelos. Para la educación infantil, publiqué estos 2 libros basándome en el modelo del Ministerio de Educación Nacional, Atención Integral a la Primera Infancia. La educación infantil, ¿por qué? Porque, miren, hasta los 8 años de edad se dan todos los procesos formativos del ser humano. Después de los 8 años de edad es muy difícil educar a una persona. Porque en los 8 primeros años de vida el niño desarrolla todas sus configuraciones cognitivas, intelectuales, afectivas, emocionales, valores, actitudes. No quiere decir que no aprenda después de los 8 años. Aprende, se desarrolla hasta la muerte. Pero es mucho más difícil porque en esa etapa es cuando se forman todas esas estructuras. Es más lento el aprendizaje. Entonces, aquí, miren que en los 7 primeros años de vida un niño puede aprender 6 idiomas simultáneamente. Si la mamá es rusa y el papá es alemán y vivieron los 5 primeros años de vida en Italia, el niño aprende. Si la mamá le habla siempre en ruso y el papá le habla siempre en alemán y viven en Italia, los 5 primeros años de vida, él aprende los 3 idiomas al mismo tiempo. Si se mudan para Colombia, ojo, y viven aquí en Colombia con familiares o amistades que habían venido de Estados Unidos y aquí en Colombia va a una escuela bilingüe desde los 5 años de edad, donde le dan, o trilingüe, donde le dan inglés y francés, y vive en Colombia, aprende entonces de los 5 a los 10 años inglés, francés y castellano. ¿Cuántos idiomas aprendió? 6. En los 10 primeros años de vida. Y puede aprender a tocar guitarra, piano, acordeón y a bailar. Y puede aprender a jugar fútbol y baloncesto.
y puede aprender natación y clavado. O sea, aprende, pero como una esponja en los 10 primeros años de vida, en los 8 o 10 primeros años de vida, de manera impresionante. Arte, deporte, idiomas. Después de los 10 años ya es más difícil. Después de los 14 y 15 años ya es más difícil estar aprendiendo esos idiomas, aprender piano o guitarra o un idioma extranjero. Es mucho más difícil, o un deporte. Siempre he leído de que los niños hasta los 3 años de edad, todo lo que aprenden jamás se lo olvidan. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos a ver el modelo neurocientífico. ¿Qué es lo que sucede? Que hay 3 etapas básicas de desarrollo del niño. El primer año de vida, hasta los 3 años de edad, y el 7º año de vida. En esos 3 años, el primer año de vida, los 3 años de vida y el 7º año de vida, se dan lo que los neurocientíficos llaman revoluciones sinápticas. El niño aprende con el cerebro, aprende con las neuronas. Las neuronas se conectan unas con otras, y a esa conexión entre una neurona y otra se le llama sinapsis. En esas edades se dan revoluciones sinápticas. Son las edades en las que más proliferan las neuronas, las conexiones, la sinapsis entre las neuronas. Por lo tanto, hasta el primer año de vida, en el 3er año de vida, en el 7º año de vida es donde más actividades dinámicas, lúdicas, creativas hay que desarrollar para estimular al niño. Por eso el primer modelo que yo propuse fue este, de la educación infantil. Pero después vino el modelo de la pedagogía problemática. Cómo aprender basado en problemas, que es una propuesta de Mirza Mamutov, que es una académica rusa, fue discípula de Vygotsky. Y en Cuba toda la educación se montó sobre la base de la pedagogía problemática. Mi tesis de doctorado fue sobre la pedagogía problemática, y en Colombia yo empecé a proponerla en el año 2003-2004. El modelo axiológico lúdico creativo, que tiene que ver con el uso de dinámicas de grupo, por eso, por las revoluciones sinápticas. El niño aprende a través del diálogo, de la lúdica, de las técnicas participativas, de las dinámicas de grupo. O sea, esas dinámicas creativas, estrategias pedagógicas y didácticas lúdico-creativas son las que estimulan su desarrollo. En el año 2008 propuse un modelo que yo le llamé la teopedagogía, porque yo decía, bueno, si Colombia es un país tan religioso, Colombia es un país tan católico, y nosotros creemos tanto en Dios, ¿por qué Dios está solamente en la iglesia, en la misa del domingo, y por qué no está en la escuela? ¿Por qué no está en el salón de clase? Yo decía, si Dios es omnipotente, omnipresente y existe en realidad, y creo que así es, entonces Él tiene que intervenir en el aprendizaje. A esa intervención de Dios en el aprendizaje yo le llamé aprendizaje divino. Entonces creé una teoría que yo le llamé teoría del aprendizaje divino, que es la base del modelo teopedagógico. ¿Qué es el modelo teopedagógico? En el modelo teopedagógico se entiende que el estudiante es el ángel de la educación. Que si el estudiante no aprende, es porque algo falla en el proceso. Es porque hay una desconexión. Para que el estudiante aprenda, tiene que estar conectado el estudiante con el profesor, y el estudiante con Dios, y el profesor con Dios. Y se da lo que yo denomino en el libro configuración triádica. Pero me sustenté en las estrategias pedagógicas que utilizaba Jesús, que son 7. Jesús como maestro. Jesús utilizaba primero el ejemplo. Bueno, el maestro tiene que ser ejemplo. Utilizaba las parábolas, la narración, el diálogo, la comunicación conflictiva. De aquí viene el aprendizaje basado en problemas, comunicación conflictiva, comunicación vivencial, la vivencia, vivir las experiencias, y la comunicación orientada al ser humano. Todo lo enfocaba en la persona. El maestro tiene que enfocarse en el estudiante, no en la asignatura, no en el contenido. La planeación curricular ahí está, pero tengo que estar pensando más en el niño que lo que yo tengo en el planeador. Y aquí viene la pedagogía configuracional, que yo la propuse en el 2009, que se sustenta en la teoría del aprendizaje neuroconfigurador, lo que tiene que ver con el cerebro. El libro se llama Cerebro, Currículo y Mente Humana. Por eso, porque el niño aprende utilizando el cerebro y utilizando su mente. No es lo mismo cerebro que mente. Cuando el niño nace tiene cerebro, pero no tiene mente. La mente se configura con la educación. La mente se configura con el lenguaje. Cuando el niño nace, su cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Y cada neurona se puede conectar con otra 10.000 veces. Para hacer la multiplicación, no pueden hacerlo en una calculadora porque no da error. Tienen que hacerlo en Excel. En Excel, usted pone en una columna 100.000 millones de neuronas y en otra 10.000. Y multiplica 100.000 millones por 10.000. Para que vean la cifra que le da en la tercera columna. Son más de 50 trillones de conexiones que puede tener un niño. A los 20 años de edad, o sea, en las 2 primeras décadas de la vida, el niño tiene solamente 10.000 millones de neuronas.
O sea que pierde o perdemos el 90%. En los primeros 20 años de la vida perdemos el 90% de las neuronas. ¿Pero por qué las perdemos? Porque no realizamos, de la escuela, la familia, no realiza con nosotros los procesos de estimulación que tiene que realizar. Por eso todo este movimiento ahora de 0 a siempre, de la atención integral al niño, o sea, es por eso, porque después de los 10 años de edad empieza a perderse el potencial neuronal que los niños tienen. Y el aprendizaje de un niño y el comportamiento de un niño depende de su funcionamiento neuronal. En cada niño y en cada niña, el proceso de la información, el aprendizaje, el comportamiento se produce a partir de sus estructuras neurales y de sus esquemas mentales. Se da una dialéctica entre la mente y el cerebro infantil. En esa dialéctica entre mente y cerebro es donde el niño aprende. Por eso es importante tener en cuenta también el funcionamiento del cerebro y de la mente. Aquí está el cerebro y la mente es intangible. La mente del niño empieza a configurarla después del primer año de vida. Cuando ya empieza a mirar a las personas, que las personas empiezan a hablarle, que empiezan a estimularle. Pero el cerebro tiene todo el potencial para desarrollar integralmente al niño. Aquí está, el principal potencial está aquí, en la amígdala. Este órgano, que parece una almendra, es el que moviliza el hemisferio derecho del cerebro. Es el que moviliza todo el aprendizaje afectivo, emocional del niño. Y de aquí es de donde viene la clasificación de los 3 estilos de aprendizaje, que seguro el doctor Pedro Falco el año pasado le habló a ustedes de esto, el visual, el auditivo y el cinético o kinético, que es el niño que aprende más con la vista, con el oído, con el tacto, con el olfato, con el gusto, pero el niño aprende con todo, con los 5 órganos de los sentidos, pero utiliza más uno de ellos. No, hay niños que utilizan más el oído. Otros tú ves que se movilizan, que se mueven, pero son más kinéticos, pero también utilizan el oído, también la vista. Todos los utilizamos todos, pero priorizamos uno de ellos. Y mira lo que dice Pavlov, para culminar, lo que dice Pavlov, que era conductista. Recuerden que lo puse en el conductismo con Skinner, ruso, 1927. Vygotsky se basó mucho en sus teorías. Pavlov dice: confiemos y esperemos con paciencia que el conocimiento preciso y completo de nuestro supremo órgano, el cerebro, sea un día nuestro patrimonio para convertirse en la base principal de una sólida felicidad humana. Mientras más conozcamos el cerebro de los niños, más felices podemos lograr que ellos sean. De ahí es de donde yo saqué el modelo de la pedagogía del amor, lo que yo denominé pedagogía del amor y la felicidad, ya en el 2010, hace 4 o 5 años. O sea que, basándome en Piaget, lo que dice Piaget también, no hay conocimiento sin amor. Entonces uno tiene que educar sustentado en el amor. Solamente el amor puede potenciar el desarrollo de un ser humano. Y finalmente yo hice entonces una clasificación de modelo pedagógico, que es la que está en el libro, pedagogía tradicional y escuela nueva, que son las 2 que mencionaba la profesora. Ignacio Loyola, y en la escuela nueva Rousseau, Dewey, de Crowley, Cousinet, Freinet, María Montessori, Alexander Neil. En la tecnología educativa Skinner, que es lo del conductismo, y en la escuela del desarrollo integral yo ubico todos los demás autores que no sean conductistas. Todos los autores que no sean conductistas yo los ubico en la escuela del desarrollo integral. Piaget, Vygotsky, Carl Rogers, Abraham Maslow, Brunner, Ausubel, Feinstein, Zuviría, Gianfrancesco. O sea, porque todos hacemos propuestas distintas, pero todos buscamos el desarrollo integral del estudiante. O sea, eso es lo que hay que buscar, el desarrollo integral del estudiante de todas sus configuraciones.